Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. En el Evangelio de hoy, a diferencia de otros días, encontramos a un Jesús que no hace ningún milagro extraordinario o algún signo grandioso de salvación, y esto a causa de la incredulidad de sus paisanos, de la gente que lo vio crecer. Jesús solamente puede actuar en aquellos y aquellas que se abren a su poder salvador, en aquellos que le abren la puerta de su corazón y de su vida al reinado de Dios su Padre. Pero frente a la cerrazón de corazón, frente a la falta de fe, frente a los que esperan siempre un signo extraordinario y se niegan a ver a Dios en lo cotidiano de la vida, Jesús no puede hacer nada. Muchas veces nos sucede de la misma manera que a Jesús, cuando después de un retiro o de un encuentro fuerte y personal con el Señor, nos decidimos a un cambio profundo y radical de vida. Pero frente a una decisión tan grande y tan trascendental como esta, los primeros en poner en tela de juicio la autenticidad de ese deseo de conversión son los más cercanos a nosotros, la familia, los amigos, los conocidos. Muchas veces quienes más nos quieren son quienes menos confían en nosotros, y eso lo experimentó el mismo Jesús. Nadie es profeta en su tierra, dice Jesús en el Evangelio de hoy. Los profetas son los que intentan anunciar la buena noticia, los que empiezan a denunciar las injusticias que ven a su alrededor, los que empiezan a nadar contra la corriente del mundo por seguir la corriente de Dios, y ellos son despreciados y rechazados en primera instancia entre sus parientes y amigos en su hogar. Sin embargo, esa falta de confianza, esa incredulidad, ese pesimismo no debe ser motivo de freno o desánimo para el discípulo del Señor, sino por el contrario, debe convertirse en el motor que nos empuje, que nos lleve de la mano de Jesús a demostrarle a todos que seguir a Cristo es el camino correcto, que la vida del cristianismo no es fácil, sino que está llena de obstáculos y dificultades que solo con una fe auténtica pueden superarse. Jesús siguió recorriendo los pueblos alrededor, enseñando y haciendo milagros, y nosotros seguimos caminando con Él, confiando en su bondad y misericordia que nos renueva y que nos invita a continuar construyendo el reinado de Dios, primero en nuestra propia vida con nuestra conversión, y luego, a partir de nuestro testimonio, también en los demás. ¿Y nosotros, cuáles son esos obstáculos que encontramos en el seguimiento de Jesús? ¿Sufrimos algún tipo de persecución o crítica por querer vivir los valores del Evangelio? Y si lo vivimos, ¿de qué manera lo estamos enfrentando? Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tus hijos a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la incredulidad del mundo nos mantengamos firmemente anclados de corazón en ti, que es donde reina la auténtica felicidad. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.